Bienvenidos al Nacional Libertario. ¿Quién lo hubiese pensado de que no solamente en Chile, que es un país semi-barbárico, nosotros nos consideramos así, sino que también en los Estados Unidos se ve entonces esta agresión generalizada contra monumentos? Cosa que también ha sucedido en Inglaterra, donde incluso el bueno de Churchill tuvo que pagar el pato de la boda. Terminaron tirando todo tipo de estatuas a los ríos y atacando propiedad federal. Bueno, el presidente Trump en Estados Unidos ha empezado a perseguir a aquellos que atacaron estatuas que son propiedad del gobierno federal. Las penas son $250.000 de pena, de multa y hasta 10 años de cárcel. Pero no es eso lo que nos convoca en este momento. Lo que nos convoca es entender, tratar de comprender por qué la izquierda se encuentra en guerra con la historia, se encuentra en guerra con los monumentos. Bueno, un monumento, ¿cuál es la función de un monumento? Un monumento honra la memoria de una persona que hizo algo por la comunidad. Y si se dan cuenta, la inmensa mayoría de los monumentos de las personas que están siendo atacadas son gente que sirvió a su país de la una u otra manera. En Estados Unidos incluso se están atacando en este momento monumentos de Washington, de Lincoln. O sea, no tiene que ver necesariamente con un tema del antirracismo, ni mucho menos. Cosa que nosotros vimos también en Chile. Y en Estados Unidos ahora quieren borrar las estatuas de los presidentes que están en Mount Rushmore, no sé si se acuerdan, que son esas caras que están esculpidas en la cordillera. Y en Fresno incluso no se le ocurrió nada mejor que atacar a la estatua de Gandhi. O sea, yo no sé quién más falta. Jesucristo, bueno, a Jesucristo también ya lo han destruido, nosotros lo hemos visto, no solamente en Estados Unidos, sino que lo hemos visto también en Chile, donde entraron a iglesias, destruyeron su figura. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la destrucción de la historia? ¿Por qué la destrucción de nuestros monumentos? ¿Por qué el ataque a Baquedano, a un señor Teddy Roosevelt, etcétera? Bueno, pues era gente que sirvió a su país, en general eran patriotas. Y todo lo que sea considerado patriota es hoy en día considerado de extrema derecha, racista y guácala y hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque resulta que la izquierda radical no cree en el patriotismo, no cree en la nación. Y la gente que estuvo dispuesta a hacer sacrificio al servicio de su nación son sus enemigos. ¿Por qué atacan a Gandhi? No por racista, sino que a Gandhi lo atacan porque Gandhi era un nacionalista. Gandhi creía en la independencia de la India, en el derecho de los hindúes de gobernarse a sí mismos. Y eso es algo que va en contra de lo que es el relato globalista de la izquierda tomada por las grandes corporaciones en este momento. Es la destrucción de Gandhi, la destrucción de Baquedano, la destrucción de Cristóbal Colón. Al final, a lo que va es a destruir toda nuestra historia para que la izquierda pueda, de manera típicamente orwelliana, reconstruir la historia a su amaño, como a ellos les gusta. Entonces Cristóbal Colón ya no va a ser una persona valiente que se subió a 3 cáscaras de nuez para atravesar el Atlántico, no una vez, sino que todas estas veces. Sino que resulta que Cristóbal Colón era un tremendo racista, terrible, de malo, que llegó a las Américas donde los indios vivían todos felices en un comunismo maravilloso, ¿ya? Y los obligó a vivir de manera capitalista. Ese es más o menos el relato, muy, muy simplificado, lo sé. Pero es lo que andan contándole a la gente, ¿no? Absolutamente. Y de la destrucción de estos símbolos, de los libros, de la historia, del lenguaje, tiene todo que ver con la toma de control total del poder. ¿Por qué? Porque existe ese dicho, creo que es de Orwell, donde dice: el que controla el presente controla el pasado, y el que controla el pasado controla el futuro. Esta gente quiere controlar el pasado y les han permitido controlar el pasado a través de los colegios y de las universidades. Lo que no pueden controlar son los monumentos. No pueden explicar los monumentos. El monumento, cuando uno pasa junto a un monumento, recuerda a la gente de que ha habido una gesta, de que en algún momento el pueblo de Chile o el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo alemán, el pueblo francés, el pueblo inglés, se levantó y dijo: este hombre hizo una gran cosa por nosotros. Y por eso le hicieron un monumento. Y el hecho de que un pueblo haga eso
Es suficiente razón para los izquierdistas para tratar de destruirlo. Porque los izquierdistas no creen en el pueblo. Los izquierdistas tienen una visión maniquea, muy limitada, en general, estamos hablando de la masa, de lo que es la historia. Muy, muy limitada. Tomemos, por ejemplo, a Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, que ha sido una de las víctimas preferidas de nuestro surdismo en Chile. Bueno, porque supuestamente oprimió a los mapuches, etc. Bueno, Pedro de Valdivia cayó en combate con los mapuches no le quedaron debiendo nada a Pedro de Valdivia. Pero la realidad es que, ¿quién sabe hoy en día de que durante lo que se llamó la guerra de la independencia y después la guerra sucia, o sea, la guerra a muerte, disculpen, los mapuches pelearon del lado de los españoles a favor del rey de España? ¿Quién sabe eso? Nadie. ¿A quién le importa? A nadie. ¿Por qué? Porque no calza con el relato. Porque no calza con la idea que se está tratando de imponer. La idea de que todo no lo pasado, no lo de ayer, sino que de aquello que habría sido hace 10.000 o 15.000 años, era mejor de lo que es ahora. Ese es el relato que nos están tratando de contar, de que hay que destruir todo el proceso civilizatorio de Occidente, la familia, la república, el sistema representativo, el sistema económico, hay que destruirlo todo y entonces, como por arte de magia, va a salir algo muchísimo mejor. Y para destruirlo, se requiere destruir la memoria colectiva, se requiere destruir las religiones. La religión viene de la palabra religio, que significa religar, es ligar de nuevo a la persona con su pasado. Las tradiciones, lo que se trade, lo que se entrega de una generación a la otra. Con todo eso está en guerra a la izquierda. ¿Por qué? Porque resulta que aquel que está religado, aquel que es tradicional, aquel que no desprecia los logros de sus antepasados, que no odia a sus padres, a sus abuelos y a sus tatarabuelos, que no detesta a su propio pueblo y su historia, aquel va a ser siempre relativamente impermeable a los intentos de crear una especie que no sea la humana ya. Tiene que ser una nueva especie, el nuevo hombre. Y ustedes me dirán, pero tú estás exagerando, etc. No, no estoy exagerando. Esto ya se ha hecho, no en una ocasión. ¿Les parecen conocidas estas fotos? Aquí en China, destruyendo los monumentos a Buda. Seguramente porque tenía esclavos, ¿no? Aquí quemando las efigies de antiguos emperadores chinos. China lo que tiene de cultura en este momento son réplicas de sus sitios históricos. Porque lo original lo destruyó la gente que hoy en día está gobernando algo en China. Eso eran parte de los estudiantes en esa época que destruyeron a China en lo que fue la revolución cultural, que por lo demás terminaron fusilados muchos de ellos, cuando al gobierno chino se le hizo demasiado esa revolución cultural. Y que terminaron, y que mataron a millones de profesores y a millones de intelectuales, y quemaron cientos de miles de manuscritos que eran únicos, y etcétera. ¿Por qué? Porque había que borrar todo para empezar algo nuevo, porque lo que hay entonces es malo, es fundamentalmente malo. Como si no fuese el resultado de la evolución natural, del intento y el error de las distintas civilizaciones, de los distintos pueblos en distintos escenarios históricos, geográficos, étnicos, religiosos. Entonces borrémoslo todo y empecemos a cometer todos los errores que cometimos antes. Y es así como dicen que para corregir entonces las injusticias de la esclavitud, habría entonces que perseguir a los blancos. O tratarlos de manera distinta y peor. O sea, a los blancos que nunca fueron esclavistas, los van a tratar peor en función de beneficiar a negros que nunca fueron esclavos. O en Chile, donde nos cuentan de que resulta que los descendientes de colonos, que ya llevan 4, 5, 6 generaciones en Chile, tienen que pagar el pato de la boda porque los descendientes de los mapuches, ese es el relato ya, los descendientes de los mapuches tendrían derecho a todo ese territorio y habría que expulsar a todo el mundo. Y los mapuches tendrían que vivir como en el siglo XV. Porque esa sería su cultura. O sea, le dicen entonces a los mapuches, vivan ustedes como en el siglo XV, pero nos dicen a nosotros,
que nosotros, o sea, a los hijos de colonos, a los hijos de españoles, a los descendientes, mestizos, etcétera, nos dicen, no, tú no tienes derecho a vivir como en el siglo XV. Naturalmente que no, porque sería mala idea, por lo demás. ¿Ya? Andar matando a la gente para quitarle su territorio y cosas así, no es la cosa más civilizada. El hecho de que hayamos avanzado hasta el punto que estamos en este momento es porque nosotros seguimos sobre la base de lo que teníamos antes, religados con lo que teníamos, las tradiciones que nos fueron entregando, de civilización, de culturización. Fuimos avanzando en un proceso en el cual nosotros entendimos en algún momento de que los seres humanos tienen que ser tratados iguales ante la ley, de que no deben ser discriminados arbitrariamente, de que el Estado no tiene que tener el poder total, de que hay que ponerle límites al poder, de que tiene que haber libertad de expresión, de que tenemos que tener representación popular. Todo eso son desarrollos que se dieron en los últimos 300 o 400 años, dama y caballero. Y cuando uno borra esa historia y le dice a la gente, ¿sabes qué más? Vuelvan a cero, está condenando a la gente a repetir la historia. Y la izquierda está condenando al mundo occidental a repetir su historia, a empezar de cero, a empezar con la esclavitud, a empezar con la opresión racial, a empezar con todo aquello que nosotros superamos. Porque creen que de alguna manera es de justicia. Pues ellos piensan en términos colectivos. Es de justicia entonces perseguir a colectivos humanos por pecados que supuestamente cometieron sus antepasados, visto desde el punto de vista moral de ahora, que también es inmoral, porque a la izquierda el tener doble moral le es parido. Entonces, claro que están atacando los monumentos. Pedro de Valdivia, ¿no? Diego Almagro, Arturo Prat, Maipú, O'Higgins, todos ellos atacados. Incluso el comodoro Arturo Merino Benítez, que era socialista. ¿Pero qué importa? Si la idea es destruir la historia, la idea es destruir aquello que nos hace resilientes a lo que es la política, a lo que es la destrucción total de la civilización, que es lo que quiere la izquierda radical. No nos equivoquemos. Quieren empezar de cero. Y es lo que plantea Engels en sus escritos, es lo que plantea Marx en sus escritos, es lo que plantea Rousseau en sus escritos. Entonces no nos equivoquemos. Por eso atacan las iglesias y queman iglesias y destruyen a Jesucristo. Por eso atacan incluso a Voltaire, que no era necesariamente un gran amigo de la iglesia. Y le destruyen su monumento. Por eso atacan a Churchill. Bueno, es que Churchill combatió contra los nazis, pero eso no basta. No basta con ser alguien que realmente combatió contra los nazis. No basta. Para esta gente nada basta. Lo único que basta es la tabula rasa. Que no quede nada en pie. Y entonces, de manera mágica, como Harry Potter, ellos van a hacer o van a crear su sociedad perfecta. Esa es la teoría. Y le voy a decir una cosa. En la práctica eso solamente significa cientos de millones de muertos y ningún avance. Solo retroceso. Bueno, damas y caballeros. Este ha sido el Nacional Libertario. Que tengan un buen día.